Salud reproductiva, un tema muy importante, como vimos la vez pasada en indicadores de salud. Hablamos de la muerte materna, ¿sí? Entonces es algo muy importante para la salud pública, todo el tema que tiene que ver con la salud reproductiva. Dice, la salud reproductiva es reconocida como un derecho en la mayoría de los países del mundo. Para la Organización Mundial de la salud reproductiva es la condición de bienestar físico, mental y social, pero vinculada al sistema reproductivo. Por lo tanto, la salud reproductiva promueve que las personas puedan gozar de una vida sexual segura, sin enfermedades, por ejemplo, y que decidan cuándo y cuántos hijos quieren tener. En este sentido, supone el derecho de hombres y mujeres de estar informados acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos y de los métodos anticonceptivos existentes. Entonces, es cuidarse de enfermedades de transmisión sexual por un lado, pero por otro lado decidir cuántos hijos pueden tener o quieren tener, como dice acá, ¿verdad? Uno tiene que ver su realidad económica sobre todo para ver cuánto es la cantidad de niños que uno puede sostener. De esta forma, dice, la salud reproductiva está conformada por diversos servicios y técnicas, incluyendo la educación y los cuidados vinculados a las enfermedades de transmisión sexual. Todo lo que sea educación, ya lo vimos en la clase de prevención de enfermedades, corresponde al tipo de prevención primaria. La salud reproductiva, dice, implica que el individuo puede tener una vida sexual segura y satisfactoria, así como la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cuándo y qué tan seguido hacerlo. Además, está implícito el derecho de la mujer que le permita acceso a los servicios médicos que le provean un embarazo y parto seguros y que incremente la posibilidad de tener un niño sano, ¿sí? En realidad, en todo embarazo siempre hay un riesgo de complicaciones y eso es lo que hay que cuidar siempre y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase, ¿sí? Los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas. Como vemos en esta definición de salud reproductiva encontramos 4 conceptos. Uno es el de planificación familiar, ¿sí? Como primer concepto importante aquí. 2, mejorar el cuidado y la salud de las mujeres embarazadas, evitar las muertes maternas. Mejorar la salud de los fetos y recién nacidos, por supuesto también. Y un sexo seguro finalmente. Riesgo reproductivo se define como la probabilidad de sufrir un daño durante el proceso de reproducción, el mismo que afectará principalmente a la madre, al feto o al recién nacido, pero también al padre y a la familia en general, porque evidentemente cuando hay un suceso desagradable, una muerte, eso genera dolor, genera tristeza en toda la familia, en realidad. Bueno, riesgo reproductivo tenemos una clasificación, dice el riesgo es preconcepcional, se aplica a las mujeres en edad reproductiva en los periodos no gestacionales. Tenemos un riesgo obstétrico durante la gestación y el parto, ¿sí? Por ejemplo, en este riesgo preconcepcional, una chiquilina de 15 años tiene un riesgo preconcepcional si es que se llega a embarazar. 15 años su cuerpo todavía no está preparado para tener un embarazo. Riesgo obstétrico ya viene cuando la mujer ya está embarazada y durante el parto.
Y por último tenemos el riesgo perinatal, ¿sí? Que es como dice acá, desde la semana 28 del embarazo hasta la primera semana después de que nace el bebé, ¿sí? Ese es el periodo perinatal que vamos a ver enseguida otra vez. En el riesgo preconcepcional, ¿sí? Lo que vimos recién. En el preconcepcional, por ejemplo, la edad es muy importante. Si es menor de 18 años, el riesgo es mayor. Y si es mayor de 35 años, también el riesgo es mayor. La paridad. Si el mayor riesgo dice siempre en el primer embarazo y cuando tenés más de 5 embarazos también. Otro es el intervalo intergenésico. Entre un parto y otro, lo ideal es que pasen por lo menos 2 años. Cuando hay partos muy de seguidos, hay más complicaciones, ¿sí? Y otro riesgo preconcepcional es el antecedente de mala historia obstétrica. O sea, si en tu primer embarazo tuviste muchas complicaciones, ese antecedente hace que probablemente en el segundo también los tengas de vuelta, ¿sí? Después tenemos el riesgo ya obstétrico, que dijimos que era durante el embarazo o el parto. Puede existir un aborto provocado, puede haber lo que se llama hipertensión inducida por el embarazo, llamado también toxemia o preeclampsia, ¿sí? Es una mujer normal hasta que se embaraza y durante su embarazo empieza a tener presión elevada, ¿sí? Eso se llama toxemia o preeclampsia. Puede haber también diabetes gestacional, que es la diabetes que empieza durante el embarazo. El embarazo múltiple de por sí es una complicación, los que tienen gemelos, trillizos, ¿sí? Ya es una complicación también. Las hemorragias en cualquier momento del embarazo también es una complicación, genera un riesgo. Y por supuesto las enfermedades de transmisión sexual también. Y después por último tenemos el riesgo perinatal y neonatal. Factores de riesgo del puerperio, complicaciones que puede haber. Uno, por ejemplo, es la atonía uterina, que es como ustedes saben o sabrán dentro de poco, el útero es un músculo, ¿sí? Que se contrae normalmente. Pero cuando el útero no se contrae, se produce lo que se llama atonía. Atonía es la falta de contracción del útero. Y eso puede producir un sangrado, pero terrorífico, que puede matar a la mujer, ¿sí? Eso es la atonía uterina. Y pueden también haber infecciones. Después dice factores de riesgo para el recién nacido. Y ahí tenemos la prematuridad, que es cuando nacen antes de tiempo, bajo peso al nacer, infecciones, asfixia y traumatismos, ¿sí? Las 4 principales causas directas de muerte materno-fetal son las hemorragias, las infecciones, la eclampsia, ¿sí? Dijimos que la presión arterial elevada en la embarazada se llama preeclampsia, ¿sí? Y la eclampsia es cuando esa presión sube demasiado, tanto así que ya afecta al sistema nervioso central y produce en la mujer convulsiones. Cuando aparecen las convulsiones, eso se llama eclampsia, ¿sí? Y por último, el parto obstruido, como por ejemplo una mamá muy chiquitita que tiene un bebé muy grande y se complica al nacimiento y no puede nacer como corresponde. Es el parto obstruido. Bueno, y estos son periodos que vamos a ir viendo. El periodo fetal, como dice acá, es entre que se concibe el bebé hasta el nacimiento, ¿sí? Entonces, mientras está en la panza de la mamá, digamos así, es un feto.
Cuando nace, ahí cambia y se llama recién nacido, ¿sí? Pero mientras esté en el abdomen de la mujer es un feto, ¿sí? Luego tenemos otro periodo importante luego del parto. El parto está aquí, ¿sí? En esta parte está el parto, ¿sí? El parto está acá. Tenemos el periodo neonatal, ¿sí? Que va desde el nacimiento hasta el día 28. Ese es el periodo neonatal. Y el último periodo que nos interesa es el periodo perinatal, que fue algo que vimos, que decía que iba desde la semana 28 hasta el día 7 de vida del recién nacido, ¿sí? Entonces ese es el periodo perinatal, que es el que nos interesa. Entonces estos tres periodos son los que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Y bueno, continuamos en la próxima clase.